Buenas noches amigos y amigas de Zonal Televisión por la señal 769 en HD y 167 por Go. Estamos nuevamente acá desde los estudios de Zonal Televisión de la comuna de Coronel para gran parte del país a través de la señal de Mundo. Agradecidos por la sintonía que nos dan cada semana y el día de hoy una nueva entrevista en la entrevista de día jueves, ya a esta hora 22 horas con un poco de lluvia, ya en pleno otoño, gracias a Dios. Y esperamos que en esta oportunidad la entrevistada que tenemos hoy día pueda, informar ya ciertas situaciones, ciertas cosas que son, creo que, importantes para la ciudadanía hoy día. Y estamos hablando del nuevo proceso constituyente. Para ello, el día de hoy está con nosotros Natalie Leiva, que es... Neira, perdón, me equivoqué. Natalie Neira, ¿ya? Natalie Neira. Ella es candidata a consejera constitucional y es abogada, ejercicio libre de la profesión, pero además ha trabajado en lo que es seguridad pública en la comuna de Mulchen y otras actividades. La vamos a conocer, así que bienvenida Natalie, ¿cómo estás? Hola Rosbel, primeramente agradecer, ¿cierto?, que se abran estos espacios a nosotros como candidatos y muy contenta de estar presente acá en esta hermosa comuna, así que muchas gracias por la invitación también. No, de nada, es un placer y particularmente para nuestras personas que están viendo hoy día y que nos siguen constantemente tanto en Zonal Televisión como en la entrevista para conocer acerca de los candidatos. Y usted es de Mulchen, Natalie, ya, Natalie Neira, candidata al Consejo Constitucional, ya, que es la continuación del proceso anterior. Queremos saber, Natalie, que nos cuente un poco más, porque hay muchas personas que nos preguntan, pero ¿cuál es la diferencia de este proceso con el anterior? ¿Por qué estamos en este proceso? ¿Nos podrías comentar para aclarar un poco esto? Claro. Y mucha diferencia que hay porque es un proceso completamente distinto al proceso constitucional, al fallido proceso constitucional anterior. Tal como lo dice, soy abogada de profesión, me he desempeñado desde que me titulé como abogada en el ejercicio libre de la profesión, asesorando a distintos sindicatos importantes de la provincia y de la región del Biobío, como por ejemplo Walmart, algunos sindicatos asociados a CGE, otros sindicatos avícolas también, siempre con la intención de mejorar sus condiciones laborales. Posteriormente comencé a trabajar en la comuna de Mulchen con el alcalde Jorge Rivas, en el área primeramente de seguridad pública, como abogada encargada de seguridad pública de la comuna, también como abogada del Departamento de Vivienda y Espacios Públicos, y este último tiempo ya me tocó dedicarme al área de infancia y adolescencia. Pero hoy en día estamos en un desafío mucho mayor,
y muy importante, no solamente como parte, ¿cierto?, de esta región, como parte de este país, sino también como abogada. Estamos enfrentando un proceso constitucional donde el día 7 de mayo se va a votar por las personas que nos van a representar como región. Esa es la relevancia de este proceso, que sin duda es muy distinto al proceso anterior. En este nuevo proceso, ¿cuántas personas o cuántos consejeros constitucionales se tienen que elegir acá en la circunscripción? Claro. Esa es una parte que ya cambió, ¿cierto? ¿Ya? Que ya no se les llama constituyente, sino que son consejeros constitucionales. ¿Y por qué se les cambia también el nombre? Ya les voy a explicar por qué. Pero en cuanto a la primera pregunta, hay que indicar que en la región del Biobío son 20 de los candidatos, ¿ya? Y de estos 20 candidatos van a ser escogidos 3, ¿ya? Pero usted, ojo, el día de mañana tiene que votar solamente por uno. Eso es importante señalarlo porque también nos hemos encontrado en terreno de que hay una confusión por cuántas personas hay que votar, pero solamente hay que votar por un candidato. Solamente uno. O solamente uno, pero finalmente quedarán electos para la región del Biobío 3 personas. Y es por paridad, ¿cierto? Sí, también existe la paridad. De hecho, yo voy en una lista que se llama Todo por Chile, ¿ya? Yo soy abogada demócrata cristiana, soy del Partido Demócrata Cristiano, y en esta lista van candidatos del PPD, del Partido Radical, ¿ya? Son 4 listas en la región del Biobío. Como dije, son 10 mujeres, 10 hombres, y finalmente tienen que ser escogidos 3 personas, representantes de la región, para el día de mañana ser parte de los 50 consejeros constitucionales que serán electos, ¿cierto?, a nivel nacional. Natalie, y te has desempeñado ya hace bastante tiempo en lo que es el trabajo público. Mencionabas que estuviste hoy trabajando en Mulchen en el área de seguridad pública, que más adelante vamos a tocar ese punto. Pero finalmente, ¿qué es lo que te motiva a ti como abogada, con vocación de servicio público, a postular y hoy día ser candidata al Consejo Constitucional? Sí, muchos me han preguntado. La verdad, yo política, cuando me dicen que yo soy política, me siento así como que igual un poco me choca porque es mi primera candidatura política. Yo me he dedicado, la verdad, desde que me titulé como abogada, solamente a trabajar, a estudiar, a perfeccionarme en distintos cursos, ¿cierto? Actualmente estoy cursando un magíster en Derecho Penal porque me gusta mucho el área de la seguridad, ¿cierto? Y asociado a esto está el Derecho Penal en Chile. También desempeñándome como abogada de distintos sindicatos, ya, porque el tema laboral es muy importante. Ahora, ¿por qué quise participar en esto? La verdad, en su momento me preguntaron, yo pertenezco a un partido político, si bien forma parte de la directiva de la juventud de mi partido, pero este último tiempo no estaba muy activa en la política. Pero sin embargo, en algún momento a varias personas a nivel regional nos preguntaron si estábamos dispuestos a ser candidatos, y la verdad yo lo pensé y dije sí, ¿por qué no? ¿Por qué no si la verdad soy parte de quien conoce a diario las realidades de mis vecinos, ¿cierto?, sus necesidades? Imagínate, yo trabajo en una oficina de vivienda donde llega todos los días alguien a tocarnos la puerta, a decirnos ¿qué es lo que está pasando con mi comité? ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? Proyectos que llevan muchas veces esperando 10 años para que avancen. Lo mismo en seguridad pública, ¿cierto? Donde, ¿para qué vamos a hablar de lo que está pasando en seguridad si eso lo estamos viendo todos los días en la televisión? Entonces, en su momento tomé la decisión, dije sí, la verdad sí, si estiman que puedo hacer un aporte en esto, ¿por qué no? Y como mujer, como joven también, como abogada, ¿cierto?, entendiendo lo que es un proceso constitucional, entendiendo la importancia de una constitución, decidí colocar mi nombre a disposición para esto. Para hacer un aporte desde lo que sabes. Así es. Y lo que puedes aportar. Ahora, bueno, estamos en todo este proceso, pero a diferencia del proceso anterior, hoy día hay un comité de expertos. Así es. ¿Cuál fue el trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hizo ese comité? ¿Y qué van a entrar a hacer ustedes como posibles, y espero y te deseo éxito desde ya, posibles consejeros constitucionales? Uno, primero, ¿cuál es la tarea que ya hicieron los expertos y qué van a hacer ustedes? La tarea de ustedes, obviamente. Claro, bueno, todos sabemos, ¿cierto? Y tenemos el conocimiento de que anteriormente el proceso constitucional, ¿cierto?, fue un proceso fallido, ¿cierto? Para muchos fue un fiasco, para muchos era una mala constitución, para otros era buena constitución. Independiente de lo que haya pasado ahí,
el día de hoy estamos nuevamente enfrentados a un proceso constitucional, pero que se está llevando de una manera muy, muy diferente. ¿En qué sentido? En el mes de diciembre se acordó que se iba a redactar una nueva constitución, pero se iba a redactar primeramente por 24 expertos. 24 expertos que fueron escogidos, en este caso por nuestro Congreso, ¿ya? Y estos 24 expertos comenzaron a trabajar desde los primeros días de marzo, ¿ya? Ellos han trabajado en un anteproyecto de constitución, porque así se le denomina al documento que finalmente se le entregará a los consejeros constitucionales. Han comenzado a trabajar en un anteproyecto, ¿ya? En distintas materias, con una estructura. La verdad, tuve la posibilidad de verlo hace 2 días. No he profundizado todavía en este anteproyecto aún, porque la verdad es un poco largo, quiero estudiarlo detenidamente, con calma, pero sí estuve revisando algunos capítulos que por lo menos para mí como candidata son relevantes en relación al derecho a la vivienda, ¿cierto?, en relación al derecho de salud. Y la verdad, este anteproyecto, redactado por los 24 expertos, posteriormente va a pasar a manos del Consejo Constitucional, que va a estar compuesto, como ya lo dijimos, por 54 personas a nivel nacional, 3 de la región del Biobío. Ya esperamos ser parte de ese Consejo Constitucional, si así el Biobío claramente lo quiere. Y también existe un comité de árbitros, ¿ya? Que los árbitros son juristas, abogados, ¿cierto?, que han estudiado latamente las distintas materias. ¿Quién escogió a estos árbitros? ¿También el Congreso? También. Entonces, la representación de nosotros como chilenos, ¿cierto?, va a estar enfocada en el Consejo Constitucional, ¿ya? En las personas por quienes tienen que votar usted el día 7 de mayo. Ahora bien, hay que indicar que este anteproyecto va a ser votado, ¿cierto? Se va a votar cada normativa por el Consejo Constitucional, y por eso es importante que usted que está en la casa, ¿cierto?, y que todos nos preocupemos de conocer a los candidatos. Claro. ¿Cómo piensa mi candidata respecto al derecho a la vivienda, que es uno de los temas que lidera la encuesta en el país? ¿Cómo piensa mi candidata en relación a la seguridad pública? ¿Le interesa a mi candidato la seguridad pública o no le interesa? ¿Ah? En cuanto a la salud, lo mismo. ¿Tiene conocimiento de lo que está pasando en la salud? ¿Tiene conocimiento de que el año pasado, según la Subsecretaría de Salud Pública, murieron 2.000 personas esperando atención médica? Entonces, esas cosas son importantes. Hay una campaña tremenda que llama a votar nulo, que llama a votar en blanco, pero yo le quiero decir a usted que lamentablemente, aunque usted vote nulo, aunque usted vote blanco, porque es una elección obligatoria, ¿cierto? Quizás muchas personas no habrían querido ir a votar, pero van a tener que ir en esta ocasión porque las multas igual son altas. Entonces, si usted vota nulo, si usted vota en blanco, lamentablemente su voto lo único que va a hacer, se va a perder, porque finalmente igual se eligen a las mayorías. Correcto. Finalmente igual se escogen a estos 3 candidatos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ¿quiénes se van a escoger si usted no vota? Si usted vota nulo o vota en blanco. Se va a escoger, ¿cierto?, al que haga mejor campaña, al que tenga más dinero, al que ponga más palomas en la plaza, ¿cierto?, al que invierta más en publicidad. Y la verdad, yo creo que todos estamos un poco cansados de lo mismo, sin duda, y hay que ser súper honesto como candidato. Una constitución a usted no le va a cambiar la vida de un día para otro, pero sin duda va a mejorar las cosas. Actualmente tenemos una constitución que es una constitución que indica, ¿cierto?, que nuestro Estado es subsidiario y no es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y cuál es la diferencia? Lo cual es súper importante, y usted mismo me pregunta cuál es la diferencia. Yo le voy a comentar en palabras muy sencillas cuál es la diferencia. Nuestra Constitución es del año 1980, ¿ya? Es una Constitución que indica que el Estado es subsidiario, es decir, que nuestro Estado solamente actúa cuando el privado no quiere o no puede, ¿ya? Y eso lo vemos todos los días, por ejemplo, en salud. Existe un sistema público, existe un sistema privado, ¿ya? Entonces la Constitución actualmente me permite a mí elegir en un sistema público y en un sistema privado. Pero seamos realistas. ¿Quién elige en el país? ¿Elige ese padre de familia que todos los días tiene que salir a trabajar, que es papá de 3 o 4 hijos y gana el sueldo mínimo? ¿Elige ir al sistema privado? Yo creo que no. No puede. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué? Porque no puede. Y lo mismo ocurre con nuestros adultos mayores. Todos sabemos las pensiones que reciben nuestros adultos mayores. Todos lo sabemos, que hay muchas dueñas de casa que el día de hoy no puede trabajar,
ya no puede trabajar, no porque no quiera muchas veces, sino que también se tiene que hacer cargo de los niños, se tiene que hacer cargo de muchas veces sus hermanos, sus padres postrados, que eso estuvo bueno por lo menos en la Constitución anterior, que se consagró el derecho a cuidar, ya se consagró que las personas que se dedican a esta gran labor por lo menos tendrán más derechos. Entonces, yo digo, lamentablemente, ¿quién elige en este país entre irse a un sistema privado o entre irse a un sistema público? Obviamente escoge el que tiene los medios, ¿ya? Que no son todos los chilenos, porque la realidad es muy distinta para algunos y para otros. Entonces, insisto, una constitución no va a cambiar la vida, pero sí una constitución le puede asegurar, en este caso, un sistema de salud público integral. Pero de buena calidad. Que el Estado, ¿cierto?, en vez de ser un Estado subsidiario, que solamente actúa cuando el privado no quiere o no puede, comienza a actuar directamente bajo la realidad del país y bajo las necesidades que todos tenemos, como por ejemplo en salud, como por ejemplo en vivienda. Nunca vamos a ver una empresa estatal construyendo viviendas, siempre las vamos a ver contratando, ¿cierto?, bajo licitaciones millonarias a empresas para que construyan. Muchas veces estos proyectos se demoran años, ¿cierto?, independiente por algún motivo, por falta de firma, por falta de empresas de la construcción. Pero ¿por qué no también pensar que el Estado pueda construir vivienda? Y asegurar también esto y terminar un poco o seguir avanzando con para ir terminando con el déficit tan grande de viviendas que tenemos actualmente. Entonces, un Estado social y democrático de derecho nos permite eso, ¿ya? Nos permite que el Estado intervenga un poco más, porque actualmente está limitado, no puede. Entonces, muchas veces vemos por parte de algunos partidos políticos, ¿cierto?, atacar este proceso constitucional continuamente, decir, no, usted vote rechazo, usted vote de esta manera, porque la verdad a muchos no les conviene. No les conviene porque tienen también sus inversiones, ¿cierto? Yo soy partidaria y insisto, para mí las empresas son muy importantes para este país porque traen desarrollo, pero dejemos que el Estado actúe como debiera actuar en nuestros derechos sociales. Pero ¿qué pasa con las personas que, no siendo que ganan el mínimo, por decirlo de alguna forma, que pueden un poco más? ¿A ellos les limitamos la posibilidad de tener algo mejor o a elegir? Claro que no. ¿O le ponemos un piso que el Estado responda con una calidad y eficiencia en el servicio? Claro que no, y se van a encontrar en el camino con algunos candidatos que dicen sí, o sea, solamente tenemos que tener este sistema. Hay otros que dicen no, ¿cierto?, que estamos bien como estamos. Yo soy partidaria, y también quizás por eso pertenezco a un partido de centro, yo soy partidaria que ambos sistemas claramente pueden convivir. Ambos sistemas son buenos, ¿cierto? Pero sí es importante financiar más el sistema público. Sí es importante invertir en salud pública, porque actualmente esos son los servicios que están colapsados. Inversión, fiscalización tendrían que ir de la mano, porque uno podría decir, sí, hay que invertir, pero aquí falta gestión, falta fiscalización, porque uno se podría preguntar, tenemos problemas en la pesca, tenemos problemas en la agricultura, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en educación. ¿Dónde está la superintendencia? ¿Quiénes hacen la pega? Y tenemos muchos problemas, ¿cierto?, que lamentablemente, y yo insisto, son parte de todos los discursos políticos. O sea, tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto?, abril del 2023, aún todos siguen hablando de seguridad, de vivienda, ¿cierto?, de salud. ¿Y por qué? Porque grandes temas para nuestro país hasta el día de hoy no están resueltos. Y el sistema que se ha utilizado siempre no ha podido, ¿cierto?, resolver estos problemas tan importantes para los chilenos. Ahora bien, inversión y fiscalización claramente es importante. Es importante fiscalizar y también es importante hacer las cosas de acuerdo a la realidad actual. Ahí está mi coordinadora, Maribel, ¿cierto? Maribel es matrona de profesión. Y vienen de terreno. De terreno, recién llegando. Bueno, a nosotros nos encanta andar en terreno, recorrimos hoy día varios lugares de Concepción. Maribel es matrona y siempre conversamos estas cosas en el área de salud. Maribel le ha tocado estar en algunos centros de salud donde le toca cubrir una población de 2.000 personas. ¿Cómo una matrona puede cubrir, ¿cierto?, una población de 2.000 personas? Entonces, si hablamos de salud, ya tenemos el problema, ¿cierto?, de que los funcionarios están colapsados. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo voy al consultorio, voy al hospital y me atienden mal. Pero uno también habla con la otra parte y pregunta qué es lo que está pasando y nos dicen, oye, pero
Pero sí, o sea, tengo toda esta cantidad de población que tengo que atender en un día y no doy abasto. Tenemos turnos tan extenuantes que ya estamos cansados, ya no damos más, estamos agotados, no tenemos implementos, el hospital se nos quedó pequeño, tenemos un pabellón. Y esa es la realidad actual de nuestro sistema público. Claro, sin duda tenemos varios puntos que demanda la ciudadanía: salud, educación, seguridad, y que yo creo que ni la Constitución ni ningún gobierno, sea de izquierda, de centro, de derecha, va a solucionar, porque claro, esos son bienes que día a día uno va necesitando, son servicios básicos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros pedimos, cierto? Si el día de mañana existe una nueva Constitución. Nosotros como abogados somos súper legalistas con las palabras, ¿cierto? Una palabra de, por ejemplo, un artículo que tenga la palabra puede, ya le está dando a la persona la facultad de hacer o no hacer las cosas. Entonces lo mismo pasa en una Constitución. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que en vivienda y en salud, por lo menos, ¿cierto?, se agregue la palabra que estos derechos sean oportunos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no saco nada como Estado garantizar el derecho a la vivienda si no lo hago también oportuno. Hay comités de vivienda, hay muchos en la región, ya que llevan, como dije anteriormente, 10 años esperando una casa. Y por temas burocráticos muchas veces. Me tocó sacar un proyecto adelante en la comuna de Mulchen, un proyecto que llevaba un atraso de 10 años, que le faltaba, imagínense, Mulchen, una comuna chica, ¿cierto?, al extremo de nuestra región. Le faltaba la firma del ministro del Interior para poder transferir un terreno. Entonces, a ese nivel de burocracia y de poca actualización de la ley estamos hablando. Para que la municipalidad pudiera transferir un terreno municipal al comité de vivienda de forma gratuita, la ley le exige que para esto tiene que tener autorización del ministro del Interior, ¿ya? Y posterior al ministro del Interior tiene que tener una autorización del ministro de Bienes Nacionales. O sea, tenemos que recurrir nuevamente a Santiago, ¿cierto?, a pedir estas dos autorizaciones para que recién el abogado redacte la escritura y le pueda transferir el terreno al comité. Y ahí recién el comité puede continuar con su proyecto. Son trámites de tipo administrativo, claro, coordinación, gestión. Entonces, en eso mismo se estuvo ahí detenido 10 años un proyecto de vivienda. O sea, las personas estuvieron 10 años esperando, ¿cierto?, una solución habitacional, donde muchas veces la municipalidad sí hizo la pega, oficio tras oficio, viaje a Santiago y todo, pero es tan difícil conseguirse una firma de un ministro del Interior que la verdad tenemos que actualizar este sistema, tenemos que cambiar eso. ¿Por qué mejor, cierto, ya si es del ministro del Interior? ¿Por qué no cambiar esto y que sea una firma, en este caso, de la Seremi Vivienda, cierto? Alguien cercano que está en la misma región. Que sea del área. Que sea del área. Finalmente ya ese proyecto pudo salir a la luz, cierto, pudo avanzar. Pero como ese proyecto, que yo coloco el ejemplo porque fue un proyecto que yo traté de sacarlo adelante, me tocó ir a Santiago, conseguirme la firma, hacer la escritura, como ese proyecto hay miles. Y si constitucionalmente colocamos por lo menos el nombre de que la vivienda sea oportuna, ya tú estás obligando, en este caso a los servicios, a actuar bajo plazos. Claro, presión, ¿ya? Que se hagan las plazos. cosas. ¿Por qué? Porque no puede estar una firma esperando ahí, ¿cierto?, no, eternamente 2 o 3 años. Si le colocamos plazos, ¿cierto?, bajo responsabilidad administrativa del que no haga la pega, obviamente los proyectos van a avanzar. Y así no solamente en los proyectos de vivienda, también en los proyectos de hospitales, que también me ha tocado ver. Es un área que a mí me gusta mucho, trabajar con los proyectos, ¿cierto?, que brindan soluciones sociales. También me tocó recibir un proyecto de un hospital que estaba entrabado por los mismos temas, ¿ya? Porque no se podía, en este caso, Ferrocarriles del Estado, el terreno es de Ferrocarriles del Estado, pero Ferrocarriles no va a entregar el terreno si es que Bienes Nacionales también no le entrega un terreno. Entonces ahí están, tirándose la pelota. No, es y no que resolviendo el problema de fondo. Claro, es que falta esto, es que falta el estudio de título, es que tenemos que hacer esto, y meses es lo mismo, años muchas veces es lo mismo. Finalmente no se concreta, ¿cierto? No se concreta lo necesario para construir el hospital y dar solución a todas estas personas. Claro. Ahora bien, si colocamos en una Constitución que estos derechos sean oportunos, estamos ya obligando al Estado a actuar bajo plazo. Claro, desde ese punto de vista es positivo, muy positivo. Por ejemplo, yo misma soy abogada. Si yo en el tribunal de familia, en el tribunal laboral, yo no contesto la demanda dentro de los 5 plazos que me da el juez, yo perdí el juicio. Lo perdí. Y así de sencillo.
Por cosas de forma. Y no hay ninguna opción, ¿cierto? A no ser que ya tenga una excusa muy grave, como por ejemplo estuve enferma, me atropellaron, ¿cierto? Pasó cualquier desgracia, ahí podría ser que me den una nueva fecha. Pero si no, yo ese juicio lo perdí. Entonces muchas veces nuestro Estado está detenido y está detenido con proyectos importantes que incluso están financiados. O sea, ni siquiera es un problema de plata acá. Porque algunos podrían decir, no, pero es que no tenemos el dinero, ¿cierto? No tenemos el financiamiento para los proyectos. Los proyectos cuando parten, lo primero que se aprueba es la plata. Ningún proyecto avanza a la segunda etapa si es que no existe el dinero. Entonces, ya estamos hablando de proyectos que no han salido adelante porque se van entrabando en el camino, por la llamada burocracia. Ya, llamada mal burocracia, claro. Volviendo un poco a lo que es la estructura, cuando se habla de los bordes de esta nueva Constitución y también respecto, Natalie, con el anteproyecto, donde ya tenemos personas que son expertos en el tema, le presentan el anteproyecto. Ustedes como consejeros, ¿tienen las facultades de poder modificar con algún límite esa propuesta? ¿Hacerla de nuevo o decir, ¿sabe qué? Esto no va? ¿Hacemos un nuevo artículo? ¿Tienen alguna limitante? ¿Tienen libertad para eso? Sí, eso nosotros nos preguntan mucho porque algunos dicen, no, pero los consejeros constitucionales no van a poder hacer mucho. La verdad es que sí van a poder hacerlo, porque antes de que en este caso esta normativa pase al comité de árbitros, ¿cierto? Tiene que pasar por el Consejo Constitucional y el Consejo Constitucional tiene que votar si está a favor o no de estas distintas normativas. Ahora bien, con 3/5, ¿cierto? Puede hacer enmiendas, puede modificar, ¿ya? Y por eso es importante que, en este caso, todas las personas se informen quiénes son los candidatos. Se van a aplicar las mismas reglas que se aplican al Senado en el caso para dirimir. Claro, 3/5. 3/5 ya. Sí. Okay. Así que sí se pueden hacer modificaciones y su voto el día de mañana sí puede cambiar las cosas. Es importante decirlo porque la verdad, si usted vota nulo, si usted vota en blanco, finalmente se va a perder. ¿Y quiénes van a ser escogidos? Quizás los mismos de siempre. Hoy día en este nuevo anteproyecto, lo que es plurinacionalidad, algunos tipos de reforma, refundación de Carabineros, ¿está o eso ya descartado? Eso ya está descartado, pero ojo, porque tenemos que ser responsables también en lo que respondemos. ¿Ya? Está descartado por lo menos en el proyecto que está circulando como anteproyecto. Ya. Por lo menos refundar a Carabineros, y mi opinión también muy personal, yo no soy partidaria de eso. Yo soy partidaria de entregarle las facultades necesarias a Carabineros para que pueda combatir la delincuencia, la delincuencia que estamos enfrentando el día de hoy, que es muy distinta a la delincuencia de hace 10, 7 años atrás. ¿Ya? Cosa de leer, ¿cierto?, los distintos informes del Observatorio del Narcotráfico en Chile, del Ministerio Público, y yo le hago la invitación a que lo descarguen en la página de la Fiscalía. Si algún día tienen la intención, ¿cierto?, o interés en estos temas de seguridad, que lo lean y se van a dar cuenta que lamentablemente estos problemas de crimen organizado, de narcotráfico, no partieron hoy, vienen desde el 2013, viene la Fiscalía diciéndole al gobierno que por favor tome conciencia de lo que está pasando, que tome conciencia de que carteles de drogas a nivel internacional, como lo es el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, se quieren instalar en Chile. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el Observatorio de Narcotráfico en Chile de hace varios años atrás. ¿Ya? Ahora, volviendo al punto anterior, ya en cuanto a la seguridad y Carabineros, ¿cierto? No somos partidarios de que se refunde Carabineros, sí que se le otorguen las facultades para combatir este tipo de crimen que existe actualmente. En cuanto a la plurinacionalidad, no se ha hablado de la plurinacionalidad, no sé qué va a pasar el día de mañana cuando se escojan a los candidatos, ¿cierto?, a nivel nacional. Y el otro, ¿pero su posición? Mi posición, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por muchas razones. Primeramente, porque nuestro Estado tiene que seguir siendo como se ha llevado, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Ahora bien, en cuanto a los pueblos originarios, yo creo que sí es necesario que se les dé reconocimiento, ¿ya? Porque la verdad estamos atrasados. Somos, junto con Uruguay, los dos países de Sudamérica, de América, tengo entendido, que no tienen reconocimiento a sus pueblos originarios. Así que eso es importante que vaya. ¿Ya? Bueno, eso y mucho más seguiremos hablando con Natalie Neira. Ya, Natalie Neira. Ella es abogada, ha trabajado bastante en seguridad pública y actualmente es candidata al Consejo Constitucional. Ya las votaciones, las elecciones son el 7 de mayo. Sí. Así que nos vamos a ir a una pausa.
No se vaya de nuestra sintonía y vamos a seguir conversando con Natalie Neira acá en la entrevista de... Puerto Coronel nació en 1996 con el sueño de convertirse en un terminal líder en el centro sur chileno. Años de visión, esfuerzo técnico y compromiso nos han convertido en el principal puerto multipropósito del centro sur y segundo a nivel nacional en carga movilizada e infraestructura. Estamos a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Concepción, segundo polo industrial del país, ubicación estratégica, cuya conectividad vial y ferroviaria permite que también atendamos cargas de regiones aledañas y parte del centro oeste argentino. Nuestros clientes navieros, importadores y exportadores disponen de un terminal con infraestructura de clase mundial y un equipo experto, integrado por 1.200 personas. Contamos con 86 hectáreas de superficie, 12 hectáreas de bodegas y 3 muelles de última generación para atender cargas en 3 formatos: contenedores, carga general y granel. Actualmente tenemos la tecnología y experiencia para atender naves Super Post Panamax de eslora superior a 360 metros. Ello es posible en el muelle mejor equipado del centro sur chileno, el único en la zona que cuenta con 4 grúas Pórtico Post Panamax. Gracias a esta tecnología logramos una elevada productividad, con un promedio de más de 100 contenedores transferidos por hora. Nuestro terminal de carga general y graneles cuenta con 4 sitios de atraque para atender naves de hasta 220 metros de eslora. Allí recibimos embarcaciones con carga general, de proyecto, graneles sólidos y líquidos. Contamos con un terminal granelero mecanizado que cuenta con un sitio de atraque para naves de hasta 100.000 toneladas de desplazamiento. En la descarga utilizamos grúas de muelles con palas de 36 metros cúbicos, permitiendo una productividad de 25.000 toneladas diarias, el volumen más alto de la zona. Este terminal atiende principalmente la descarga de carbón. En nuestra capacidad logística destacan más de 110.000 metros cuadrados de bodega, 180.000 metros cuadrados de patios de acopio, zonas de stacking, más de 700 conexiones reefer y un área de reparación de contenedores. Nuestro centro logístico Coronel cuenta con 52 hectáreas de superficie y un moderno edificio para la atención de transportistas, gestión de carga y servicios de pre-stacking para contenedores reefer. También alberga 20.000 metros cuadrados de bodegas para importaciones, zonas de fumigado de contenedores, acopio y manejo de astillas. Sus extensas áreas de apoyo permiten ofrecer a plenitud servicios de recepción, almacenaje, estiva y desestiva, consolidación, desconsolidación, entre otros. Seguimos atentos a los desafíos logísticos, por lo que combinamos experiencia y compromiso con una búsqueda constante de opciones para reforzar nuestra capacidad operacional. Trabajamos por desarrollar nuestra actividad en forma sostenible. Operamos equipos de última tecnología, a los que en los últimos años hemos sumado unidades eléctricas amigables con el medio ambiente. Tenemos sistemas de apoyo tecnológico para optimizar el control y gestión de la información asociada a la transferencia de carga. Operación portuaria de excelencia al servicio de nuestros clientes y el comercio exterior. Esa es la vocación y compromiso en Puerto Coronel. Mira, perro, pura fibra. ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la internet fibra más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Estamos de vuelta acá en Zonal Televisión, señal 167 y 769 en HD por Mundo. Desde Coronel para gran parte del país en la entrevista y el día de hoy con una muy buena invitada que quiere compartir con nosotros información, particularmente política, que es necesaria porque ya se aproxima la elección de los consejeros constitucionales que van a ver y decidir lo que será la nueva constitución, la van a redactar y después, ¿cierto?, va a haber un nuevo plebiscito donde toda la ciudadanía dirá sí o no a este nuevo proyecto constitucional.
Natalie Neira, candidata a Consejo Constitucional. Estábamos hablando de vivienda, hablamos un poco de seguridad, ahora vamos a hablar también un poco de medio ambiente. Ya vimos lo que era la estructura de lo que va a ser esta nueva forma, este nuevo proceso con el panel de expertos, ¿cierto? Los 54 consejeros que van a tener bastante tarea durante 5 meses, ¿cierto? Claro. Empiezan el 7 de junio. Sí. Ya, esperemos tenerla ahí, ¿cierto? Y particularmente para esta zona donde han estado en terreno, han estado en diversos lugares. Y respecto a ello, acá en Lota, por ejemplo, se ha dado, y en Coronel, bastantes problemas, tanto de seguridad, pero también medioambiental. Hay problemas con la contaminación en Lota, en el pesquera, el mal olor, problemas porque se producen vómitos. En Coronel también se dio con el tema de lo que fue Vocamina 1, Vocamina 2. Con respecto al tema medioambiental, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué debiera quedar en la Constitución para garantizar, porque en el 19 número 8, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para poder asegurar más que podamos realmente vivir donde las empresas que producen respeten nuestro entorno? ¿Cómo podemos materializar eso en escrito? Claro, acá en nuestra región del Biobío tenemos tremendas empresas y para nadie es un misterio de que muchas de estas empresas, ¿cierto?, han causado un daño muchas veces irreparable a nuestro medio ambiente. En el proyecto actual de Constitución, en el anteproyecto que ya está dando vueltas, ¿cierto?, para algunos, si bien no se ha publicado directamente, a mí me llegó únicamente porque he participado en algunas comisiones de trabajos sociales, entonces por esa razón llegó, tuve la oportunidad de leerlo y por lo menos trae un capítulo completo dedicado al medio ambiente, ¿ya? No solamente un par de artículos, sino que un capítulo completo. Y algo que me llamó mucho la atención es la descentralización fiscal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, hay empresas, grandes empresas en nuestra región, que pagan sus impuestos, ¿dónde? Pagan sus impuestos en Santiago. La Casa Matriz. Pagan sus impuestos en Vitacura, Las Condes, entonces son comunas que tienen un nivel de ingreso enorme en impuestos, pero no pagan sus impuestos acá, donde deberían hacerlo. O sea, si estas enormes empresas están ocupando nuestros suelos, ¿cierto?, están llevándose nuestros recursos naturales, muchas veces, como dije anteriormente, provocan daños irreparables, con esas mismas condiciones ni siquiera están pagando sus impuestos acá en la región. Entonces, por lo menos este anteproyecto de Constitución, si hay algo que yo tengo que rescatar y que me gustó bastante, fue que trae directamente un capítulo, ¿cierto?, y un artículo donde indica que estos impuestos tienen que ser pagados en nuestra región. Y también, o sea, tienen que hacerse cargo del tremendo daño medioambiental que han hecho. ¿De qué forma se podría quedar plasmado en la Constitución ese hacerse cargo? Porque hoy día no basta solamente con interponer, con que venga cierto, haya un impacto, una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, o se interponga por algún particular o por algún ente del Estado un recurso de protección. ¿Cómo podemos garantizar efectivamente eso? Particularmente hoy día, por ejemplo, en Lota, con la contaminación al aire, con la contaminación al agua de algunas pesqueras, o en Coronel, o en otra localidad de nuestra región. Lamentablemente, nuestra normativa muchas veces se ha transformado en letra bonita. Claro, se garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero los medios compulsivos, ¿cierto?, los medios para hacer efectivo esto, muchas veces son insuficientes. Y eso es lo que nos pasa actualmente. Recién conversábamos, ¿cierto?, de que interponer un recurso de protección cuando una empresa está contaminando nuestro suelo, ¿cierto?, nuestro medio ambiente de forma muchas veces irreparable, es demasiado lento. Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, y no solamente en la Corte de Apelaciones de acá de Concepción, sino que en el resto del país se está demorando muchas veces 6, 7 meses, hasta un año un recurso de protección. Entonces, claro, existe la orden de no innovar, que muchas veces la pueden dar o no. Claro. Una orden de no innovar es que se detenga de inmediato la vulneración, pero la verdad en otros casos no existe. Entonces, además de los recursos de protección que podemos tener a través de la Constitución, a través de la ley, en los distintos tribunales del país, también necesitamos medios compulsivos que sean administrativos, rápidos y eficientes, que realmente detengan esta contaminación al medio ambiente.
Eso con respecto al derecho en sí, Claro. derecho en sí. Y pasando por la descentralización, que Muy importante. muy importante, es necesario hoy día que las regiones, porque estamos hablando de regionalización, descentralización, pero realmente se necesita que aquí se tomen decisiones. Y eso es lo que se viene peleando hace mucho tiempo. Pero Hace ¿cómo mucho se puede tiempo. solucionar eso? Eso primero hay que indicar que la normativa actualmente no ha sido suficiente para establecer la descentralización. Porque si no, el día de hoy no estaríamos hablando de descentralización. Correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo yo decir del anteproyecto? También trae un capítulo completo de descentralización, que es muy importante analizarlo y quizá en otros programas podemos estar hablando de ello. Ahora, para también tener una región descentralizada del poder central, de donde se tomen las decisiones, necesitamos primeramente también inversiones, ¿cierto? Presupuesto, y necesitamos que nuestros órganos, en este caso políticos y administrativos, tengan facultades para poder tomar las decisiones. Porque hoy día, por ejemplo, se produce cierta ambigüedad. Sabemos que actualmente hay un traspaso o ha habido traspaso de competencia desde el gobierno central a las regiones para que el gobernador actual Claro. tenga ciertas competencias, porque económicamente es el GORE, el gobierno regional, que financia muchos proyectos. Claro. ¿Cierto? Sí. Y muchas veces el que se lleva las flores es el gobierno de turno, el gobierno central, ¿ya? Y colocando los recursos, los GORE, ¿ya? ¿En qué queda? ¿Se tiene que eliminar el delegado presidencial? ¿Eso también se podría ver ahí? Yo el ¿Qué delegado- opina? Obviamente también es un tema que se podría ver en la Constitución. Ahora bien, yo no eliminaría el delegado presidencial, ¿ya? Porque también es necesario que el presidente de la República, sea el presidente de ahora, sea el presidente que exista a futuro, tenga también su gente de confianza, ¿cierto?, en la Correcto. región, para que vea ciertas materias. Ahora el gobernador tiene otras facultades muy distintas al delegado presidencial. Entonces yo creo que ambos lo que sí tienen que regularse bien sus funciones, pero no es necesario eliminarlo. Ya, ok. Claro, porque tiene en sí el delegado presidencial una de las principales tareas, que se mantenga el orden y la seguridad, al menos Claro, dentro de la región. Claro que sí. Y además que obviamente un presidente también, ¿cierto?, para que pueda gobernar tranquilo en un país, necesita también su gente de confianza y necesita también tener a sus distintos delegados en cada región. Ahora el gobernador, ¿cierto?, es elegido democráticamente, ¿cierto?, todos elegimos a esa persona, y también tiene facultades quizás son más permanentes. Ya un gobernador no lo podemos remover de un minuto a otro. Quizá el presidente sí puede remover de un minuto a otro a su delegado presidencial porque es un cargo de confianza. Entonces son facultades muy diferentes. Creo que no es necesario eliminarlo porque ambos también cumplen una función muy distinta. Volviendo atrás con lo que hablábamos en el primer bloque, con respecto a la vivienda, acá en Coronel, en Lota particularmente, soluciones habitacionales se necesitan bastante. Sí. Hay muchas personas sin hogar. El énfasis suyo al menos va a estar hacia, por lo que hemos conversado, lo que es salud, mejor gestión, oportunidad en lo que es salud, y también en lo que es seguridad, me imagino. Salud, vivienda y seguridad son nuestros tres principales ejes. Además de esto, claramente somos de región, entonces la descentralización es muy importante también para nosotros. O sea, debieran desaparecer, o sea, no de la noche a la mañana, pero no debieran proliferar más campamentos. La nueva Constitución debiera dar luces de que esto se debiera ir solucionando, pero realmente en forma paulatina. Claro, tenemos que ser súper honestos. Si una Constitución no va a solucionar los problemas de hoy, de la noche a la mañana, pero si una Constitución al ser una base fundamental de la ley, todo el resto de normativa, ¿cierto?, se tiene que ajustar a la Constitución. Entonces, como dijimos anteriormente, la Constitución tiene que indicar, ¿cierto?, que la vivienda va a ser digna, obviamente, ¿cierto?, digna, que cumpla los requerimientos de la familia, y también tiene que ser oportuna, ¿ya? Porque ese es un problema tremendo que tenemos acá también en la comuna, ¿cierto?, donde muchos proyectos de vivienda están detenidos,
¿ya? Entonces, esos proyectos tienen que de alguna forma avanzar, el gobierno se tiene que hacer cargo, tiene que gestionar la compra de terrenos para que se puedan construir, abaratar los costos, ¿cierto? Para que estos proyectos no sigan siendo tan elevados, ¿cierto?, en presupuesto y finalmente se pueda construir a bajo costo, pero también de buena calidad. Y no solamente en un lugar, sino que también esto replicarlo en los distintos lugares. Ahora lo que pasa con los campamentos son tomas, ¿cierto? Generalmente son terrenos o fiscales o son terrenos muchas veces de particulares. Cuando son terrenos de particulares, ahí el particular tiene la ley civil, ¿cierto? El Código Civil es básicamente lo que regula la propiedad en Chile, entonces el particular tiene que recurrir a la normativa y recurrir a los tribunales, ¿cierto? Para que esta solución para darle solución primero a la toma. Pero por otra parte tenemos los vecinos que sin duda requieren de vivienda. Ya requieren de vivienda y por eso han llegado a esto tan extremo que es ya tomarse un terreno para poder vivir cómodamente y dejar de pagar arriendo. Yo creo que la política actual en temas de arriendo es insuficiente, ya porque también sin duda ha tratado del gobierno entrar a tapar el déficit habitacional a través de distintas políticas de arriendo, ¿cierto? Y construcción de viviendas de emergencia, pero la verdad esto no ha sido suficiente y sí hay que colocar énfasis en lo principal para una persona que es, ¿cierto?, salir de su trabajo tranquilo y llegar a una vivienda cómoda a su casa, que también se pueda satisfacer las necesidades de luz, ¿cierto?, de agua potable, que en los campamentos todos sabemos que muchas veces no está. Pasando a otro tema, Natalie, ha estado en varios programas, Sí. ha estado participando y ha estado en terreno, que eso es importante, que la gente la conozca. Se habla, bueno, en Chile tenemos ley de transparencia, ley de probidad, ley anticorrupción. ¿Será necesario ahondar más en la Constitución con respecto al tema de corrupción, cohechos, coimas? Porque la verdad es que muchas veces se quisiera aplicar eso a toda la ciudadanía, pero muchas veces uno ve, pero cómo esta persona está postulando a tal cargo o está en tal cargo y resulta que si miramos para atrás tiene tejado de vidrio y son las personas que están dictando las normas. Claro. Sí es importante, obviamente, porque existe la corrupción. Existe claramente. Sí es importante consagrar a nivel constitucional ciertas normativas que eviten a toda costa la corrupción de nuestros funcionarios públicos, porque un sistema corrupto es un sistema que no funciona. Ahora bien, todas esas materias también son parte de un código penal, ¿cierto? Y son materias de ley, ¿ya? Que también es bueno, ¿ya? Y también no es bueno colocar todo en una constitución. Correcto. Porque las constituciones son difíciles de modificarlas. Y los delitos, pasa una situación que obviamente como abogados sabemos de que los delitos, los delincuentes dan un paso y siempre el Estado va varios pasos atrás. Entonces, si consagramos todo constitucionalmente, vamos a tener ese inconveniente, que una constitución es difícil de modificar. Por lo tanto, va a requerir de mucho acuerdo por parte de nuestros políticos, ¿cierto?, de parte de nuestro Congreso. Ahora bien, si tenemos leyes que regulen esta materia y sean estrictas, leyes que de verdad, ¿cierto?, imposibiliten a una persona a seguir participando, ya sea como funcionario público o como candidato a distintas, en este caso, candidaturas políticas, ¿cierto? Finalmente, yo creo que eso es lo que necesitamos severidad en estas leyes, en estas normativas complementarias. Claro, porque, por ejemplo, uno podría cuestionar o alguien podría preguntar, ¿sabe qué? Nosotros hemos visto tales personajes públicos que están siendo investigados o que se dio tal situación o vamos a acusar constitucionalmente y hay conversaciones de un partido, conversaciones de otro y finalmente no se queda en nada y para la mayoría de nosotros queda la percepción de que sí se cometió algo que era ilegal, pero por un acuerdo político no pasa nada porque si yo te toco a este me va a hacer otro y para que no me toquen mejor no hacemos nada. Queda eso en el ambiente. Ahora, ¿Cómo evitamos eso? Ahora lo importante siempre, ¿cierto?, es que quien esté acusado obviamente pase por un proceso, ¿cierto?, justo de investigación, de que sea investigado, porque también existen, ¿cierto?, las falsas acusaciones. Correcto. Pero lo importante es que alguien que está siendo acusado, ¿cierto?, sea investigado y si finalmente es determinado de que esta persona es culpable, se aplique con total severidad, ¿cierto?, la ley. Y en ese sentido hay que ser súper claro y hay que también pedir a nuestro Congreso, ¿cierto?, de que realmente existan normativas que condenen, pero a fondo, la corrupción.
porque muchas veces no es negligencia, como se ha dicho por ahí, No. es corrupción. Claro. Entonces eso es complejo, eso es grave en un país. Claro, porque uno podría preguntarse, por ejemplo, hay figuras, los funcionarios públicos, por ejemplo, artículo 175 del Código Penal, están obligados a denunciar un acto o hecho ilícito si lo presencia o toma conocimiento. Claro. Y uno, como espectador, podría ver o podría observar de que ocurren cosas y aquí no pasa nada. Claro. Y también por un temor, yo creo, por un sinnúmero de razones. Ahora sí hay que ser más severo en el tema de la corrupción, porque la verdad estamos teniendo a nivel de país, como partimos esta conversación, ¿cierto?, otro tipo de delitos, ¿ya? Que no se veían antes. Otro tipo de delitos, o sea, ya estamos enfrentando lo que es el crimen organizado, ¿cierto?, lo que es el narcotráfico en Chile, la mayor cantidad o parte importante, ¿cierto?, de los homicidios que actualmente existen son homicidios sin autor conocido, que los especialistas obviamente lo asocian al sicariato, ¿ya?, a organizaciones criminales. Tenemos en nuestras cárceles también verdaderos empresarios territoriales que se han tomado las cárceles, que hacen que cada reo, ¿cierto?, esté pagando mensualmente un dinero para poder estar seguro dentro de las cárceles. Y eso lo ha dicho públicamente Gendarmería, los distintos observatorios del crimen organizado y narcotráfico. Entonces, finalmente, tratar también la corrupción, de que esto, en este caso los funcionarios, dejen de ser indiferentes a estos temas, es muy importante. Claro. Bueno, sin duda, yo creo que la ley Nain Retamal vino a respaldar ya el trabajo de las policías, PDI, Carabineros, la DGA, Fuerza Armada, ¿cierto? ¿Va en buenas direcciones? Sí, acá hay que señalar que la ley Nain Retamal estuvo un tiempo durmiendo en el Congreso. Ya estuvo un tiempo durmiendo en el Congreso. Ahora hay que señalar de que hay que rescatar que la ley Nain Retamal le entrega a Carabineros certeza jurídica. O sea, es decir, el carabinero que el día de mañana sale un procedimiento, por lo menos va a tener la seguridad de que si él actúa frente a los delincuentes, ¿cierto?, no se le va a suspender de sus funciones y no se le va a suspender su remuneración. Y eso sí pasaba antes de la ley Nain Retamal. Mientras él estaba en investigación se le suspendían sus funciones y su remuneración. Ahora por lo menos va a pasar por un proceso de investigación, pero hasta que no se determine que es culpable en ese sentido, ahí recién se le puede suspender, ¿cierto?, su remuneración y sus funciones. Y eso es importante para Carabineros. Y es algo que Carabineros viene pidiendo mucho tiempo atrás. Ahora, otro tema también. Muchos partidos políticos actualmente se han adueñado de la seguridad. Dicen, no, la seguridad, que el gobierno actual no actúa. Y da rédito político también. Hoy día está en el tapete. Muy populista hacerlo, pero si ustedes revisan, el gobierno anterior entregó a Carabineros con el 55% de sus vehículos para ser dados de baja. ¿Ya? Nunca un gobierno había invertido tanto como el gobierno actual en lo que es Carabineros, y eso lo ha dicho públicamente varias veces nuestro director general de Carabineros. Entonces, hay que hacer también un poco, revisar, ¿cierto?, estos temas. El tema de la seguridad no partió ayer, partió bien hace mucho tiempo atrás. El olvido por parte de nuestras autoridades, de nuestros distintos organismos de orden y seguridad pública, viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero sin duda ya por lo menos hubo un avance con la ley Nain Retamal, que viene a resguardar en este caso a Carabineros, ¿cierto?, a la Policía de Investigaciones y también a las Fuerzas Armadas, cuando actúan, ¿cierto?, en estas funciones como casi de orden y seguridad pública, realizando la función que hace Carabineros en grandes problemas que hemos tenido en el norte, ¿cierto?, en la macrozona norte, donde todos sabemos que está descontrolado el nivel de, en este caso, de delincuencia, el nivel también de inmigración irregular, y también lo que pasa aquí en la macrozona sur. Se lo pregunto porque como tiene bastante conocimiento en temas de seguridad pública, para ver qué de lo que actualmente se está conversando podría quedar plasmado en la futura Constitución, que nos dé mayores garantías para decir, ¿sabe qué? Yo puedo salir, las personas que nos están viendo, puedo salir tranquilamente, porque desde un tiempo a esta parte esa tranquilidad ya no existe. Claro. Ahora, si lo llevamos al plano constitucional, una constitución tiene y debe, y mi opinión bien personal, ¿cierto?, como candidata, una constitución por lo menos tiene que asegurar como derecho y garantía fundamental la seguridad.
¿ya? Tiene que sí o sí reconocer nuestros principales organismos de seguridad. Y eso por lo menos este anteproyecto de Constitución lo hace. Reconoce a Carabineros. Ya hay candidatos que han dicho que el anteproyecto no reconoce a las Fuerzas Armadas. Yo insisto, no podemos seguir haciendo campaña en base a mentiras, ¿ya? Porque si ustedes leen el proyecto de Constitución actualmente, Fuerzas Armadas efectivamente no tiene un capítulo aparte, pero se le trajo al capítulo de gobierno, ¿ya? Junto al presidente y junto a los ministros. Para algunos le están quitando facultades. Mi opinión muy personal, si lo tienen al lado del presidente y los ministros, yo encuentro que se le está otorgando una importancia muy relevante, ¿ya? Porque está frente a nuestras principales autoridades del país, ¿ya? Ahora, eso es importante que usted el día de mañana, ¿cierto?, vote informado, primero respecto a los consejeros constitucionales que van a representarlos el día 7, que van a ser electos, ¿cierto?, el día 7 de mayo, y finalmente en el mes de diciembre, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta, ¿usted va a votar apruebo o va a votar rechazo? Yo lo único que le puedo decir, yo no puedo decir eso ahora, sería irresponsable, porque la verdad, si tengo un texto constitucional, una constitución que la verdad recoge realmente los problemas que tienen los chilenos el día de hoy, démosle la oportunidad. Y a pesar de que no fue un proceso que comenzó bajo nuestra votación, ¿cierto? Comenzó de otra manera, que muchos no estamos de acuerdo de cómo partió este nuevo proceso constitucional. Claro, porque no debió haber partido desde ese punto de vista. Claro, pero si es una constitución que realmente nos da, ¿cierto?, la seguridad de que recoge garantías fundamentales para los chilenos, démosle la oportunidad. Pero si no es así, votaremos, ¿cierto?, rechazo en el mes de diciembre. Porque hay quienes dicen que la Constitución es prácticamente cómo se reparten el poder nuevamente las grandes élites, Claro. y porque usted y yo te seguimos trabajando igual. Eso es, ¿por qué es importante el 7 de mayo? Porque el 7 de mayo, estas 3 personas que sean escogidas tienen, y yo insisto, tienen el deber de hacer esto que estamos haciendo nosotros aquí, ¿cierto? Tomar un capítulo de la Constitución y comenzar a analizarlo y informar a las personas. Cosa que el día de mañana una vecina, ¿cierto?, de acá, ¿cierto?, de Coronel, de Lota, no vaya a votar por lo que le dijo, en este caso, el personaje de moda de la televisión, que está desinformando a la población completa. No, que lo haga informado, ¿cierto? Nosotros como chilenos, como parte de este país, tenemos que también preocuparnos de nuestras normativas, y un proceso constitucional es algo muy importante. No se le ha dado la relevancia por la prensa, no se le ha dado la relevancia tampoco por el gobierno, ¿ya? Porque debería estar constantemente indicándose de que en 4 paredes, en el ex Congreso Nacional, se está redactando un anteproyecto de Constitución. Y eso muy difícilmente lo estamos viendo en la televisión. Oh. Entonces, estos espacios para nosotros los candidatos son muy importantes, y también es importante que como candidatos tengamos la responsabilidad de informar a nuestros vecinos. Bueno, y como medio de comunicación también... Como medio de comunicación, claro, es importante mostrarlo, informar, que las personas tengan la posibilidad de ver quiénes son. Entonces, por eso, aquí estamos conversando con Natalie Neira, ¿ya?, que ella es candidata al Consejo Constitucional. Así que para que la conozcan, ahí están las cámaras, Natalie, ya hemos estado conversando. ¿Cuál es el llamado a las personas hoy día para que se empapen de esto y puedan ir con conocimiento de causa, claro, y sabiendo la importancia de este proceso, para que el 7 de mayo no se olviden y vayan y participen? Sí, el llamado es ese, el llamado es a informarse, ¿cierto?, de este proceso. No es un proceso cualquiera. No estamos aquí pensando en una ley simple, en una ley sencilla que está regulando nuestros temas principales como comunidad. Estamos hablando de una Constitución que, si el día de mañana se aprueba, ¿cierto?, por mayoría, puede ser la ley que nos va a regir de aquí a 40 o 50 años más, que va a regir a sus hijos, que va a regir a sus nietos. El día de mañana, el 7 de mayo, yo lo invito a votar primeramente informado, y si usted gusta, ¿cierto?, y le ha gustado esta entrevista y todos nuestros ejes de campaña, vote en mayo, ¿cierto?, por Natalie, que está aquí presente, y nos entregaron el número B5. B5. Por la región del Biobío. Sí, la mano, así la tenemos. Bien, entonces ya saben, aquí hay una propuesta, usted la analiza, ¿ya?
ha estado en terreno, va a seguir estando en terreno acá Sí, y este fin de semana nos ¿Dónde vamos va a estar? encontrar desplegados en nuestra provincia de Arauco, en las distintas comunas, Coronel, Lota, ¿cierto? Así que por aquí vamos a estar junto al equipo, que somos 4 mujeres, la verdad, somos todas mujeres, ¿cierto? En este caso profesionales, así que vamos a estar recorriendo los distintos lugares de la provincia. Por redes sociales, ¿cómo la pueden ubicar? Como Natalie Neira, así de sencillo. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, TikTok. Pero Natalie Neira estamos en las redes sociales, así que nos pueden buscar ahí y conocer nuestro trabajo. También los invito el día jueves, vamos a estar en TVN Nacional, vamos a estar en un debate sobre vivienda, que es un tema que la verdad nos interesa a todos los chilenos y sobre todo, ¿cierto?, acá a Coronel, Lota y a la provincia. Bueno, Natalie Neira, B5. Ya la conocen, ¿ya? Así que muchas gracias, Natalie, por estar Muchas con gracias, nosotros. muchas Te gracias. deseamos éxito, al equipo que renueven fuerzas, porque el trabajo en terreno, de verdad que quienes lo conocen, ¿cierto?, saben que sale mucho trabajo. Así Así es. que ánimo, fuerza y éxito. Y para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta un nuevo capítulo de la entrevista de. Muchas gracias por la sintonía. Hasta luego.